Bueno, pues vamos a iniciar la tercera sesión de este taller para poner en práctica el aula invertida adaptativa y esta videoconferencia va a tener dos partes. Una va a ser cómo se analizan las respuestas de los alumnos, que esto prácticamente pues, son cosas un poco que se nos han quedado retrasadas de las videoconferencias anteriores. Y la segunda parte que va a ser acerca de la puesta en marcha del aula invertida adaptativa, una serie de recomendaciones que os voy a dar y también unas indicaciones con respecto a la tarea que tenéis que preparar para las sesiones de dentro de un mes, ¿vale? Y bueno, y eso es lo que vamos a tratar. Lo tenemos un poquito más desarrollado a la agenda aquí. Estos son los puntos. Primero el primer punto es ver cómo analizar y reaccionar frente a las respuestas de los alumnos a esos cuestionarios de comprobación del estudio previo. Después veremos esos otros métodos que usan preguntas de elección entre múltiples opciones, preguntas MCQ, el PPOLA, el Team-Based Learning, el Peer Instruction. Experimentaremos alguna cosilla. Vamos a experimentar cómo se responde y cómo se discute una pregunta conceptual del tipo de las que se usan en el Peer Instruction. También haremos ese ejercicio que os había anunciado ayer, que os había propuesto, que pensaréis un poco en cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar para convertir una clase expositiva en una clase más interactiva. Y después de eso pasaremos a la segunda parte sobre las recomendaciones metodológicas sobre, por un lado, cómo hacer la transición al aula inversa y también un poco pues cómo empezar a incorporar a nuestros materiales instructivos pues desde la perspectiva de las tecnologías, ¿no? Cómo empezar a incorporar más cuestionarios online, cuestionarios para que los alumnos respondan en clase, incorporar más vídeos a los materiales instructivos que enviamos a nuestros alumnos. Y finalmente, esto, y si no llego, tendré que saltarme lo que falte para dedicar los últimos 5 minutos, por lo menos, a daros las indicaciones de trabajo para las tareas del taller. Aunque esto os lo voy, en unos días, posiblemente en el fin de semana o así, os enviaré esas mismas indicaciones personalmente a cada uno por mail, por escrito, ¿vale? Lo haré desde la cuenta de Gmail para que el filtro anti-spam no me detenga. Y bueno, y hay un último punto sobre recomendaciones bibliográficas que si no nos da tiempo a verlo, pues nada, en el PDF están y entonces, bueno, ahí las podéis ver. Entonces, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en el tema, ¿os acordáis? De que copiábamos y pegábamos nuestras hojas de respuestas al Excel y entonces yo os decía que había un tipo de análisis que era muy interesante, que era lo que yo llamaba el análisis vertical, que básicamente es coger columnas que nos interesan, pues por ejemplo, si queremos trabajar con los datos de los alumnos que han hecho el estudio preparatorio, pues lo que tenemos que hacer es coger esa columna con los nombres, la copiamos, la pasamos, la pegamos en otra hoja del libro para poder, digamos, pues leer bien los nombres y que las celdas tengan menos altura y poderlo, digamos que la legibilidad mejore, ¿no? Y bueno, y con eso ya dijimos que era importante porque si esas respuestas las ordenamos alfabéticamente, pues luego no será muy fácil poner positivos a nuestros alumnos que nos hayan hecho el estudio. Claro, ordenar alfabéticamente como está ordenada la lista de alumnos por el primer apellido, ¿no? de las personas. Esto ya veremos que hay veces que cuando pides a los alumnos que se identifiquen, pese a que tú les des indicaciones, poner los apellidos y luego el nombre, pues hay veces que no se siguen esas indicaciones y ponen primero el nombre y luego los apellidos. Y eso da problemillas en el primer cuestionario, pero la manera de solucionarlo, lo voy a hacer yo con vosotros, pues es mostrar la lista, ordenar alfabéticamente y así se ve quiénes han puesto bien los apellidos delante del nombre y quiénes no lo han hecho, ¿vale? Y a esos, bueno,
no es que yo lo haga, pero se les podría decir que tienen que practicar un poquito la lectura comprensiva, ¿no? Sobre todo de las instrucciones que se les dan, ¿no? Bien, entonces, si mostramos esa lista de los alumnos que han hecho el trabajo y que van a ser bonificados al principio del tema, pues eso es una manera de, digamos, de demostrar que estamos controlando quiénes hacen las tareas y es una manera también de anunciar que esas personas pues van a ser bonificadas, van a ser premiadas. Y con lo cual estamos motivando que más alumnos pues nos hagan ese trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos la lista de los que lo habéis hecho. Fijaros, lo primero, que hay 2 personas que no han puesto nombre. Claro, en este ejercicio no estaba anunciada ninguna bonificación. Incluso hubo otra tercera persona que se le olvidó poner el nombre, pero luego me lo dijo por email. Me dijo, oye, que se me ha olvidado poner el nombre. Bueno, eso en cuanto a... Y fijaros, todos los que tenéis el nombre en negrita, habéis puesto primero el nombre y después los apellidos, que no era lo que... La indicación era apellidos y nombre. Poner primero los apellidos para que pueda ordenar vuestras respuestas alfabéticamente. Entonces, yo comprendo que somos personas atareadas y va uno rápido y entonces, fijaros, pues a 30 de vosotros, es decir, a más de la mitad de los que lo habéis hecho, no habéis puesto primero los apellidos y luego el nombre. No pasa nada, porque en este caso yo no tengo que transcribir positivos a la lista, pero si no, pues imaginaros, ¿no? Sí, la mejor solución para esto, lo que pasa que, bueno, es... con Google Forms no hay problema porque con Google Forms no tienes límite de preguntas, es poner una pregunta que sea apellidos y otra nombre, ¿vale? Y así nadie se equivoca, ¿eh? Todos pondrán sus apellidos en apellidos y nada, y ordenamos con esa columna, ¿vale? Para el tema de las bonificaciones. No es un problema, lo cuento para que, digamos, para que sepáis cómo se soluciona. Bueno, lo que es importante es que lo habéis hecho, pese a que yo os envié por los fallos que tuvimos en el sistema de comunicación, os lo envié pues prácticamente el domingo, estamos a miércoles y lo habéis hecho 58 de 75, es decir, el 73%, que está bastante bien, ¿vale? Le habéis dedicado de media 68 minutos a la tarea, que bueno, es más o menos lo que me suele salir en otras universidades. Normalmente sale un poquito menos, sale 62, 63 minutos. Y lo que es importante, fijaros, como grupo, habéis trabajado 3.234 minutos viendo estos vídeos, reflexionando sobre ellos, lo cual es un tiempo considerable. Si lo pasamos a horas, son 53,9 horas entre todos, ¿vale? Y estos son los datos que yo pues suelo sacar, media, desviación estándar, la mediana, que también es una buena medida de centralización. Y bueno, y de esta manera, y bueno, ves aquí, yo pongo la lista es gracioso, cuando pongo la lista, claro, normalmente no marco en negrita los que no han seguido el orden. Y entonces hay veces que dice algún alumno, dice, no estoy en la lista, he enviado las cosas. Y yo veo ahí en lo que me viene la identidad en el chat y le busco por el nombre y digo, sí que sales, pero estás por el nombre, estás por la inicial del nombre, no por la inicial del apellido. Pero bueno, ya les digo que no pasa nada, pero que para la siguiente, pues que pongan los... Esto es un problema que ocurre con el primer tema, ¿no? Luego ya se resuelve. Es una cosa que es fácil de resolver. Bueno, entonces, lo que he comentado, ¿no? Si queremos analizar verticalmente una columna, nos cogemos esa columna, nos la llevamos a otra hoja, la ampliamos, tenemos la posibilidad de ordenar alfabéticamente los nombres, esto nos viene muy bien y sobre todo pues para trabajar menos a la hora de añadir las bonificaciones, ¿vale? Yo suelo hacer luego otro libro de Excel en el cual reúno todas, digamos, las listas de bonificación de los distintos temas y ahí ya digamos, pues las cuento, las sumo y se las sumo al libro, a las calificaciones, ¿vale? Bien. Más cosas que podemos sacar. Si hacemos el análisis de las vertical de la pregunta de las dudas urgentes o de la pregunta de qué parte del tema no consigues comprender,
pues de esa manera vamos a identificar con qué cosas, qué dudas tienen nuestros alumnos, qué cosas no comprenden y de esa manera pues podemos, digamos, responder a esto. Por ejemplo, con lo de las dudas, pues tenemos una opción, y yo esto lo he hecho, esto se puede hacer en asignaturas con pocos alumnos. Yo al principio les contestaba todas las dudas urgentes, luego ya empecé a hacerlo con una selección de las preguntas urgentes que me parecían a mí más relevantes. Además, les indicaba a los alumnos, por supuesto, la respuesta no se la mandaba solo al que me la había preguntado, sino a todos sus compañeros. Y les indicaba que esas preguntas y respuestas podrían ser incluidas en las pruebas de evaluación, ¿no? Y otra opción, si tenemos muchos alumnos y menos tiempo, pues es seleccionar las preguntas que nos parezcan más interesantes, marcarlas y o bien comentarlas al principio de las clases o ir poniéndonos marcas, por ejemplo, en el PowerPoint y tal, para que cuando vayamos llegando a las distintas cosas, pues nos salgan ahí las dudas y las podamos tratar, ¿vale? Esto, por ejemplo, es la metodología digamos, de responder online. Yo básicamente lo que hacía era, primero en Excel, creaba una columna al lado donde la respondía, intentando no enrollarme mucho. Luego me di cuenta que era mejor llevarme la columna de preguntas y la columna vacía, llevármela a Word y contestar en Word por la sencilla razón de que el corrector ortográfico de Word era bastante mejor que el de Excel, ¿no? Y así, pues, digamos, el profesor cometía menos errores ortográficos, o por lo menos se señalaban y los podía corregir, ¿no? Y de esta manera, pues, yo este método originalmente, pues, lo llamaba Flip Classroom Forte, ¿no? Porque era un Flip Classroom, pero además con resolución online de las dudas antes de que empezara el tema. En general, ya sea para analizar dudas o para analizar pues qué parte del tema no comprendes o qué parte te interesa más, ese tipo de dudas, podemos hacer, digamos, un proceso que es el que yo llamo etiquetado, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es un análisis, digamos, cualitativo, porque cada alumno pues, nos dice lo que no entiende pues, con distintas palabras. Entonces, para uniformizar eso, pues lo que hacemos es nos llevamos esa columna a otra hoja, la ensanchamos para poder leerla bien, creamos a su lado una columna para etiquetar y lo que vamos a hacer es cuando vemos que lo que dice el alumno pues tiene que ver con la teoría 2R, pues le pongo la etiqueta 2R. Y así, fijaros, yo aquí tengo, estos eran, fijaros, aquí ya he dejado parte arriba porque si no todo lo que iba a salir era 2R, pues tenía 28 alumnos que no entendían la teoría 2R o cosas relacionadas con ella. Y entonces, pues bueno, las etiquetas, luego las ordenas en Excel con no, pero es una cosa interesante el saberlo, ¿no? Y bueno, y además, pues esa cifra pues eran casi la mitad de los alumnos de la clase, pero bueno, entonces, las ordenas y de pronto, por la etiqueta y entonces dices, uy, ¿cuántas hay de 2R? Y los cuentas y dices, tengo 28. Y luego fijaros otras cosas, pues 2, 4, 3, 5, o sea, que podríamos decir que 2R y los receptores tipo VLR pues eran las dudas más abundantes. Esto lo podemos pues simplemente contar o representar en un gráfico de frecuencia y bueno, y de esta manera pues hemos hecho este análisis. Claro, esto si nos ponemos a hacerlo con todas las columnas pues nos volvemos locos. Entonces aquí hay que ser selectivos. Yo aquí os recomiendo aplicar en las cosas que no se comprenden, os recomiendo aplicar este tipo de análisis. En las dudas urgentes no hace falta, porque ahí, digamos, son cosas más concretas, ¿vale? Con lo cual ahí, pues realmente a lo mejor no nos hace falta etiquetar. Y luego os voy a enseñar otra manera de etiquetar las dudas urgentes, que no es ponerle una etiqueta, digamos, temática, sino que es clasificar esas dudas urgentes en función de la utilidad que le podemos dar en la clase, ¿no? La utilidad que le podemos sacar. Bien, cuando uno tiene hecho esto, ya sabe de las distintas categorías, de los distintos conceptos, pues cuánta gente duda. Os voy a poner una representación gráfica de otro tema, pero es para que veáis, por ejemplo, que en este tema
pues prácticamente 3 aspectos eran los que generaban pues prácticamente 3/4 partes de las dudas, ¿no? Receptores de patrones, recombinación somática y polarización linfoide. Y esto eran las dudas principales. Luego había dudas, bueno, pues, bueno, quiero decir, dudas principales no, cosas que no se comprenden, cosas que no se comprenden. Y las demás, pues, eran bastante menos importantes. Y esto te permite, pues, el decir, pues, a lo mejor, por ejemplo, receptores de patrones. Dices, pues, mira, voy a buscar algunas imágenes o algún vídeo para ilustrar esto. El tema este de la recombinación somática, que esto es un proceso, pues esto, por ejemplo, se explica muy bien con vídeos. Pues incluso a lo mejor les puedes enviar un vídeo o puedes poner un vídeo corto en clase para que eso intentar explicarlo cuando se está viendo ese vídeo y de esa manera pues se entenderá mejor. Y también estas cosas nosotros vamos aprendiendo de un año a otro, vamos mejorando los materiales y eso hace que pues que los alumnos vayan entendiendo esas cosas que no entendían antes, sus compañeros de promociones anteriores, pues las van entendiendo mejor, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, y aunque esto, bueno, esto que os he contado era, digamos, de rutina, ¿no? Esto que os cuento es un poquito más especial. Y es, yo creo que una de las cosas, ya lo veremos en la sesión que vamos a dedicar a motivación en la segunda parte del curso, pero una de las cosas que tenemos que hacer es conseguir motivar a nuestros alumnos. Y una de las cosas importantes para lograr eso es que, digamos, se den cuenta, y sobre todo aquellos alumnos que, digamos, que afrontan el aprendizaje de una manera más superficial, se den cuenta de que eso no es bueno para su desarrollo, para su ejercicio de competencias, para su maduración. Es decir, que a lo mejor por ese camino, pues consiguen tener el título que están estudiando, pero no van a acabar siendo buenos profesionales, ¿no? Entonces, y podréis decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las respuestas a los cuestionarios? Pues ahora os lo cuento. Igual que los hemos ordenado alfabéticamente, los podemos ordenar por el tiempo que han dedicado al trabajo, ¿vale? Porque a lo mejor un tema, decimos, bueno, la media es que le han estudiado a lo mejor 80 minutos, pero tienes gente que le ha estudiado menos de 20 y gente que le ha estudiado más de 120. Entonces, si tú estratificas por ese criterio, pues vamos a ver qué es lo que se ve. Tú estratificas de esa manera y de esa manera vas a poder comparar a los alumnos que se lo han tomado más en serio, que le han dedicado más tiempo, y a los alumnos, por otro lado, que se lo han tomado pues más a la ligera, ¿no? Y puedes incluso realizar alguna actividad, algún ejercicio de discusión sobre las diferencias, ¿no? Porque, bueno, un poco la idea es que nosotros, como profesores universitarios, no solo tenemos que enseñar a nuestros alumnos los contenidos de nuestra asignatura, sino que tenemos que intentar que cambien, ¿no? O que se vayan convirtiendo en mejores alumnos, en mejores profesionales, en cambiar, en mejorar sus hábitos de estudio, ¿no? Y bueno, ya dijimos que para eso el camino del éxito era conseguir que un mayor porcentaje de alumnos hagan esas cosas que les van a ayudar a aprender. Es decir, adopten, bueno, yo sí, ahora vemos un poco lo que sale. Ahora vemos un poco lo que sale. Y bueno, vamos a ver cómo esto nos da resultados. Bueno, esto simplemente es una notita que os he puesto aquí sobre la investigación, bueno, autores que han trabajado sobre esto de los enfoques de aprendizaje. Hay primero estos autores nórdicos, Marton y Saljo, luego Bix, que es un autor muy interesante. Aquí tenéis un link a un libro que se llama Calidad del aprendizaje universitario, de la editorial Narcea, que tradujo el libro de John Bix, que es un profesor neozelandés, muy interesante, sus ideas sobre el aprendizaje universitario. Y otro autor también, Ransden, que también ha trabajado sobre esto. Y la idea es que habíamos hablado de lo que se llaman enfoques de aprendizaje superficial y profundo. Para que nos entendamos, el aprendizaje superficial es el que quiere aprobar, ¿vale? Le importa un pito aprender, ¿vale? Y lo único que intenta es encontrar la manera de aprobar haciendo el mínimo esfuerzo, ¿vale? Entonces,
ahí podemos tener problemas si nuestra asignatura es posible aprobar haciendo poco esfuerzo, pues los alumnos que haya que vayan con este enfoque, pues van a escoger ese camino porque se lo vamos a hacer viable, ¿vale? Vamos a hacer que sea una estrategia viable. Luego tenemos otros alumnos que son los que tienen un enfoque de aprendizaje profundo, que estos realmente son los que desean aprender más y están dispuestos a esforzarse lo que les haga falta, ¿no? Y bueno, y esta gente son estos que decíamos, ¿no? Que relacionaban, aprendían relacionando. Y el problema que tienen muchas asignaturas es que no premian lo suficiente a los alumnos que hacen esto, ¿vale? Es decir, los alumnos se quejan de que adoptar un enfoque profundo no es rentable en muchas asignaturas porque no les produce un mejor rendimiento académico, ¿vale? Y luego tenemos otra tercera categoría que está, las dos primeras las sacaron Marton y Saljo y esta la sacó Bix, que añadió esta tercera categoría que era el enfoque de aprendizaje estratégico. Que estos son aquellos alumnos que a lo mejor pues no tienen un interés intrínseco muy grande por aprender, pero sí tienen un interés, ya veremos. También tiene que ver, sí, desde luego un seguimiento más personalizado ayuda a estas cosas, pero también tiene que ver con cómo organicemos nuestra asignatura y cómo evaluemos en nuestra asignatura. Si resulta que en nuestra asignatura evaluamos de manera que no se aprueba memorizando hechos, cifras y recetas procedimentales, pues esta estrategia será inviable en nuestra asignatura. Los que intenten aprobar así suspenderán, ¿no? O los que intenten aprobar estudiando solo los últimos días del examen sin trabajar durante todo el cuatrimestre, suspenderán, ¿no? Es decir, que también esto depende de qué cosas se valoren y qué cosas se midan en nuestra asignatura y cómo, ¿no? Entonces, decía que había un tercer tipo de alumno que era los que quieren los alumnos estratégicos, que realmente a eso es lo que les interesa, no es aprobar, sino obtener las mejores notas posibles, ¿vale? Pues con vistas al futuro, ¿no? Y entonces, pues esta gente se enfoca mucho en los requisitos, en los criterios de evaluación, y bueno, y se esfuerzan por comprender, pero más que por comprender, en comprender para demostrar, ¿no? Para demostrar en las pruebas de evaluación que ellos comprenden, ¿no? Y estos, pues, lo que están es muy atentos a lo que los docentes dicen que es importante en la asignatura. Entonces, por ejemplo, aquí, si en una asignatura estamos comunicando a nuestros alumnos, tenéis que aprender esto, tenéis que hacer esto, los alumnos estratégicos van a estar muy pendientes de eso. Y son los que, es decir, ¿y qué podemos hacer en una asignatura para que estos alumnos estratégicos realmente pues rindan más? Pues realmente lo que tendríamos que hacer con nuestro sistema de evaluación es que estos alumnos estratégicos y también los superficiales se vieran un poco forzados por el enfoque de sí, es bueno que se haga hincapié en esos criterios, es bueno. Y es bueno porque les sirve de orientación a los alumnos. Pero lo que os quiero decir es que lo que tenemos que intentar con nuestras maneras de evaluar, con nuestras maneras de premiar el esfuerzo de los alumnos, tenemos que intentar que tanto alumnos que tienen un enfoque superficial como alumnos que tienen un enfoque estratégico, les forcemos a que hagan cosas que harían los alumnos que tienen un enfoque profundo, ¿vale? Esa es la idea. Porque de esa manera, aunque sea un poco a la fuerza, se estarán comportando como los alumnos que tienen realmente más interés y más deseo por aprender. Entonces, bueno, esto es un cuadro de un alquimista, ¿no? Que se está planteando el cómo puede animar a sus alumnos a que afronten el aprendizaje más en serio y con más profundidad. Y bueno, decíamos antes que si tiene que ver el tiempo con el tiempo dedicado con un poquito con el interés. Mirad, yo esto lo he hecho con un tema del temario de inmunología y lo he hecho acumulando los alumnos de 5 promociones. Esto no está hecho solo con una clase, sino con 759 alumnos que han pasado pues por 5 cursos consecutivos, ¿no?
y que bueno, pues vamos a ver. Los ordenamos por el tiempo que dedicaron a la tarea y veis que los que menos, veis que aquí tenemos un alumno que le dedicó 10 minutos y dice, no he entendido el complejo receptor ya que no viene bien explicado. Y esto lo dice el que le ha dedicado 10 minutos a ver un tema. Un tema que se da 2 horas. Y ya juzga que no está bien explicado, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar, eso es una disposición muy mala para aprender, ¿no? Otro que dice, me ha costado, otro de 10 minutos, me ha costado terminar de entender del todo bien. Y yo, al leer esto, decía, pues te ha costado poco. O sea, parece que se contradice, ¿no? Otro que dice, ¿qué es lo que te ha quedado menos claro? Le ha dedicado 15 minutos y dice, nada. Vale, me imagino que había estado pues ojeando, ¿no? Ojeando las cosas y claro, pues no le había quedado, vamos, no tenía ninguna duda, ¿no? Otro, tengo todo claro porque está muy bien explicado. Este es otro tipo de alumno que no lo habíamos clasificado anteriormente, pero es el alumno, digamos, superficial, pero que sabe dorar la píldora al profesor, ¿no? Dice, yo le dedico menos de 20 minutos, pero voy a decir que está muy bonito el tema, ¿no? Bien. Luego veis que hay también alumnos, estos que están marcados en rojo, significa que las cosas que dicen que no entienden demuestran que tienen errores conceptuales, ¿no? Veis que aquí tenemos otro que dice, le ha dedicado 20 minutos y dice, está todo bien explicado en las diapositivas. Pues este puede ser o una persona muy rápida o una persona que, bueno, que no se ha enfocado mucho en la tarea, ¿no? ¿Veis otro que pone aquí un punto, ¿no? Como era obligatorio responder, pero das un punto a cualquier símbolo que des, ya te vale como una respuesta. Otro que dice, bueno, también no penséis que estos son unos poquitos de entre 750. Estos son los veintitantos de 750 que se esforzaron menos. Es decir, los más, digamos, los más superficiales de todos. Otro que después de dedicar 20 minutos dice, me gustaría que no se obviase nada, ya que todo es nuevo para mí, ¿no? Y otro, es necesario explicarlo todo, ya que son cosas nuevas. Quizás lo menos claro, vale, ya por lo menos había mirado la tabla de la diapositiva 15. Y otro que ves que dice lo mismo, dice, por lo general todo me ha quedado claro y se lo han mirado en 20 minutos, ¿no? Es decir, que veis que hay un patrón, ¿no? Esto es aprendizaje superficial. O sea, esto es, bueno, me ponen una tarea, bueno, voy a ver cómo aparento con que hago la tarea y ya está, y supero, ¿no? Y entonces con estas cosas aquí el profesor también puede decidir si se da la bonificación o si se excluye la bonificación. Lo que no entendieron aquellos que dedicaron más tiempo. No tenemos mucho tiempo para leer sus respuestas, pero son alumnos que saben de lo que hablan, justifican, argumentan, sugieren posibles mejoras, ¿no? Aquí hay uno que dice que bueno, que ha sido difícil y dice que nunca lo había visto antes y también porque está mezclado, ¿no? Lo que es las proteínas con los genes, la variabilidad, y entonces sugiere que se podría explicar primero la estructura y después ver las variaciones genéticas. Bueno, pues pues es un consejo que puede ser interesante para el docente y a lo mejor el docente reordena los materiales, ¿no? Y bueno, veis, son personas que articulan perfectamente y de manera muy elaborada las cosas que no entienden. Bueno, pues aquí tenemos la diferencia entre, pues eso, tomarse las cosas, bueno, pues haciéndolas en menos de 20 minutos o tomarse las cosas dedicándoles 2 horas. Se nota una diferencia al final, ¿vale? Esta es la idea. A veces los alumnos nos sorprenden, nos hacen preguntas, esto que decíamos del ángulo ciego del experto, ¿no? A veces los alumnos pues nos hacen preguntas que, bueno, que nos sorprenden a los profesores. Y eso pese a que llevemos a lo mejor un montón de años dando un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya llevo esto del sistema inmune, lo llevo dando unos años y este año hubo un alumno que me preguntó
cuál fue el primer organismo con el sistema inmune. Y a mí yo sabía cuáles eran los primeros organismos, pero ningún alumno me lo había preguntado antes, ¿no? Ni yo tampoco me lo había planteado, ¿no? Yo me acordaba porque me lo habían enseñado en zoología cuando era estudiante y tal, y eso era, pues, Bob Esponja, ¿no? Las esponjas fueron los primeros los que tuvieron sistema defensivo con células fagocíticas. Y bueno, ¿cómo vamos a volver a un poco a lo que sería la rutina, ¿no? Has planteado un tema, los alumnos te han respondido, lo has analizado, cómo muestras de una manera breve el impacto. Bueno, pues primero les muestras el Hall of Fame y después le muestras, digamos, un resumen del, pues por ejemplo aquí en esta clase, pues que esta era una clase de 75 alumnos, pues lo hicieron 57. Bueno, pues no está mal, teniendo en cuenta que ya era a mitad de cuatrimestre, ¿no? Y es el tema de evolución, que es un tema que antes hemos visto. ¿Qué no es necesario explicar? 34. Hay que explicar todo, pues muy nuevo. Bueno, este es un tema, normalmente en otros temas el porcentaje de alumnos que dicen que hay que explicar todo es mucho más bajo, ¿vale? A lo mejor te lo dicen, a lo mejor 7, 8, 12. Bueno. 8 dicen, no hace falta explicar el complejo mayor de histocompatibilidad, pues lo hemos dado en otras asignaturas. Bueno, pues ya sabiendo eso, pues al llegar a esa parte la trataremos, intentaremos hacerles que, digamos, que suelten lo que ellos saben sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, intentaremos construir los nuevos conocimientos a partir de ahí, ¿vale? Haremos preguntas sobre eso, discutiremos sobre él. Lo que ha quedado menos claro, la hipótesis 2R, ¿vale? Pero ya no son 38 los que dicen que no entienden la hipótesis 2R, ya solo son 15, ¿vale? Bueno, no, bueno, en el otro creo que eran 28, bueno, pero casi el doble. Es decir, de alguna manera hemos mejorado nuestros materiales instructivos y ahora el porcentaje de alumnos que no entendían eso hemos conseguido que se reduzca a la mitad, ¿vale? Aunque, lógicamente, sigue siendo la parte más difícil del tema. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora hay muchos más que indican como cosas que no entienden, ¿veis? Pues cosas, pues, pequeñas, digamos, por 2, 3, 1, no entiendo esto, no entiendo el otro, pero cosas ya muy puntuales. Y entonces, por ejemplo, ese tipo de dudas, lo que es lógico es, bueno, pues cuando las tratemos, intentar resolverlas, y yo también les digo que si no comentamos su duda, pues que ellos la pregunten, ¿vale? Y bueno, comentamos que en cuanto a las preguntas urgentes, pues que las hemos anotado en el tema y que algunas se las vamos a responder y que otras les vamos a pedir a ellos, a los propios alumnos, que las respondan, ¿vale? Y bueno, y a partir de esto, de esta información, ¿no? De conocer qué han logrado entender los alumnos, qué dudas urgentes tienen, qué es difícil de comprender, qué les interesa, qué es prioritario profundizar, pues lo que ya conocen, pues a partir de estas cosas podemos modificar nuestra manera de plantear el tema, ¿vale? Y en cierto modo les estamos dando poder para influir en el guión, ¿no? de la clase y en los ejemplos, en las actividades que se introduzcan. Bueno, con esto ya hemos acabado la parte de análisis. Vamos a pasar a ver un poquito esos métodos de fomento del estudio preparatorio que usan preguntas de opción múltiple. Y recordad, lo vimos ayer, que había algunos en las cuales se respondían las preguntas de manera asincrónica antes de clase. En el PPOLA, que esto tenía el inconveniente de que, bueno, de que no sabemos si nuestros alumnos contestan por lo que saben o por lo que copian. Y de respuesta sincrónica en clase, en los cuales pues estamos más seguros, pero de que no nos hacen trampas, pero al coste de invertir ese tiempo en esas tareas de evaluación formativa. Pero bueno, son tareas que sirven para dar pie a la discusión, son interesantes, ¿vale? Y dentro de esa tipología, pues vamos a ver dos tipos. Vamos a ver el peer instruction y el team-based learning. Bien,
voy a hacer una llamada aquí. Si queremos usar evaluación formativa bien, nos tenemos que desobsesionar con puntuar, con calificar, porque eso nos va a hacer mucho más complicada la evaluación formativa, y al hacerlo más complicada nos la va a hacer más inviable, más trabajosa, y entonces no la vamos a usar con tanta frecuencia. Sí, es decir, hay tipos de evaluación formativa que es mejor no calificar, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, las preguntas que ponemos en tiempo real en clase. ¿Y por qué? Porque de esa manera lo vamos a poder hacer en todas las clases sin liarnos mucho, ¿vale? Pero tenemos que cambiar el chip, tenemos que despreocuparnos de esa evaluación formativa. Lo importante no es la calificación, lo importante es que estimule el trabajo, que estimule el razonamiento de los estudios, que sirva para generar debate, que sirva para que se les pueda dar feedback, ¿no? Que unos acierten, que otros se equivoquen, y eso puede haber un debate y puede haber un feedback, ¿vale? Para esto, los que venimos digamos, fuimos alumnos con sistemas de evaluación final y tal, tenemos que cambiar el chip, ¿vale? Vamos a ver el PPOLA. El PPOLA, bueno, la idea es que enviamos los materiales y les ponemos unos MCQs, pues, por ejemplo, en el GLAPI o en un formulario de Google Forms. Ventajas: corrección automática. Problema: si damos corrección automática y feedback inmediato, pues seguramente los últimos que contesten nos van a escoger las opciones que sus compañeros ya saben que son correctas, ¿no? Entonces, recomendación: si utilizamos esta metodología, retener la calificación. Es decir, aunque lo pongamos para que corrija automáticamente, pero que no lo haga cuando el alumno acabe la prueba, sino que se espere a que llegue la hora de la clase o a que el docente lo libere, ¿vale? Y de esa manera, pues, bueno, pues evitaremos un poco el que el trampeo sea masivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si hemos puesto, por ejemplo, imaginemos 10 preguntas o 12 a nuestros alumnos y vemos que hay unas que las han fallado más, otras las han fallado menos, pues lo que podemos hacer es volver a utilizar en clase las que más han fallado y generar un poquito de discusión frente a ellas, ¿vale? Y otra cosa es utilizar el PPOLA, pero en lugar de que los alumnos respondan antes, que respondan en clase, ¿vale? Y de esa manera, pues, digamos, estaremos más seguros de que cada alumno responde lo que cree que es, ¿no? Y esa metodología es además la que van a usar las otras dos técnicas, el Team-Based Learning y el Peer Instruction. Vamos a empezar a ver el Peer Instruction, que, bueno, esto es una técnica ya que tiene muchos años. Mazur lo empezó a usar en los 90, ¿vale? Y nosotros, pues, lo llegamos a usar incluso antes de que hubiera los clickers, ¿eh? Pues utilizábamos estas tarjetas de respuesta con letras que se doblaban. Y, bueno, aquí veis, por ejemplo, este alumno, que esto es en su graduación, y esta es una foto de haciendo esto cuando estaba en primero, 4 años antes, ¿no? Es decir, esto ya, nosotros, pues, esta metodología, pues, la hemos utilizado durante muchos años, ¿no? La peculiaridad que tienen las preguntas que se utilizan en el Peer Instruction o instrucción por compañeros es que son preguntas que no son de recordar cuál es la correcta. Es decir, no hay un hecho verdadero y 3 distractores, ¿no? Sino que realmente lo que te plantean es un problema y lo tienes que resolver, ¿vale? Por eso es importante que las preguntas pillen por sorpresa, que sean nuevas. Y por eso hay que generar unos bancos de preguntas. Esa es la complicación en esta metodología. Tenemos que generar un banco de preguntas, pues, formado por un gran número de preguntas. Esto, afortunadamente, en algunas disciplinas, química, física, matemáticas, pues hay bancos de preguntas. Lo que pasa que, lógicamente, no están muy accesibles porque si no en Internet, porque si no los alumnos, pues, también podrían acceder a ellas, ¿no? Y entonces esto a veces, pues, hay que contactar
con los profesores, identificarse como un profesor de otra universidad que imparte una asignatura parecida y bueno, de esta manera pues a lo mejor podemos conseguir que haya gente que nos dé acceso a sus bancos de preguntas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una pregunta de estas, ¿no? Que sería, que dice, ¿cuál de los siguientes perfiles energéticos muestra una reacción más exotérmica? Entonces, para responder a esto hay que saber lo que es una reacción química exotérmica, ¿no? Que es la que produce energía, ¿no? Y bueno, Iñaki, ¿ves aquí lo que decíamos de los pistoleros? Ya no se pueden contener. Sí, es la A, lógica, y es la A porque es exotérmica, es decir, vemos que la energía es menor después, es decir, esta diferencia pues va a ser ha hecho falta energía para iniciar la reacción, pero luego se ha producido tanta que al final, pues la diferencia entre el estado inicial y el final, pues es mayor que en esta, o por ejemplo en estas que no, que son endotérmicas, ¿no? Bueno, la idea es esta, que creamos, en este caso, lo que nos crea el contexto son las imágenes, ¿no? Y el alumno lo que tiene que tener los conceptos, tiene que tener el concepto de lo que es más y de lo que es menos y de lo que es exotérmico y lo que no es exotérmico, ¿no? Entonces, yo os quiero poner un ejercicio, aunque es voluntario, ¿vale? Porque solo como este curso no tenemos mucho tiempo, solo tenemos un mes, pues tampoco yo quiero a los que tengáis trabajo, pues con que preparéis vuestra propuesta de aula invertida y tal, no os quiero sobrecargar. Pero los que, bueno, los que digáis tengo tiempo, tengo ánimo, pues os podéis plantear, os planteo la posibilidad, crearé un foro en el sitio de Gelapi para que colguéis ahí. Pues mira, en mi asignatura he pensado que hay un concepto interesante que es tal y que se podría evaluar con esta pregunta, ¿no? Con esta pregunta solo la van a acertar aquellos alumnos que sepan aplicar este concepto, ¿vale? No hace falta que sean de test, pero si las hacéis de opción múltiple, la ventaja es que os es más fácil usarlas en clase y de esa manera provocar discusiones entre los alumnos, ¿vale? Ahora vosotros vais a hacer de alumnos, yo os voy a plantear una pregunta conceptual, pero de física, ¿vale? Yo lo que os voy a pedir es que vosotros intentéis fabricar alguna pregunta conceptual de, bueno, pues de alguna de vuestras asignaturas, ¿vale? Y la colguéis en ese foro que abriré. Y bueno, vamos ahora a hacer esa preguntita, que es la siguiente, ¿vale? Esta sería una pregunta. Estas preguntas voy a comentar algunas cosas teóricas acerca. Normalmente, las preguntas de aplicación conceptual, pues te tienen que dar un contexto, que puede ser por una figura, por una imagen, o imaginaros si es un caso clínico, pues a lo mejor nos dan una serie de datos de un paciente que le pasa una serie de cosas, ¿no? Es decir, necesitamos un contexto, porque se trata de aplicar nuestra comprensión a la interpretación de ese contexto. Y una vez que interpretamos ese contexto, pues saber, pues por ejemplo en el caso anterior, si era endotérmico o era exotérmico, cada una de las reacciones, o más exotérmica o menos exotérmica. En otras situaciones vamos a tener que... Y entonces, un poco el proceso mental que tienen que hacer los alumnos para responder a estas preguntas es pensar un poquito en cuál es la abstracción, cuál es el concepto o el principio que puede aplicarse en la situación que plantean, ¿no? De qué manera se puede resolver y si aplicamos ese concepto o ese principio, pues cuál va a ser, qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, muchas veces en estas preguntas se pide qué es lo que va a ocurrir en una situación o qué es lo que habría que hacer si eres un profesional de tal tipo ante esta situación, ¿vale? Entonces, ahora, por favor, no me contestéis en el chat que voy a abrir un sondeo, ¿vale? Pero os quiero comentar primero la pregunta. Bueno, el contexto. El contexto es una placa rectangular de metal, ¿vale? Con un agujero, orificio, es decir, un pedazo que no tiene metal circular en su interior, ¿vale? Es metal lo que hay alrededor y aquí hay aire, ¿vale?
Entonces, vamos a, por ejemplo, la vamos a ir, por ejemplo, cogemos un secador de pelo y le empezamos a enchufar aire caliente a esta placa de metal y la calentamos de una manera uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis que ocurrirá con el diámetro del agujero interior? Opción 1, aumenta ese diámetro. Opción 2, permanece igual el diámetro. Opción 3, el diámetro disminuye. Entonces, tenéis que pensar cuál de esas tres cosas ocurriría y por qué creéis que ocurriría esa cosa. Y tenéis que pensar que yo luego os voy a preguntar para que justifiquéis, ¿vale? Los que escojan cada tipo de respuesta, pues les voy a pedir, bueno, ¿y por qué habéis escogido esta respuesta? ¿Vale? Voy a abrir un sondeo de 3 opciones, añado una opción, la tercera, y ya podéis empezar a contestar. Veo que ya hay gente que han empezado a responder. Ya vais casi la mitad, habéis respondido. Nos faltan todavía casi la mitad. Tiene que ver, claro, el principio que tenemos que utilizar es el de la dilatación, lógicamente. Bien, eso es lo que os decía, que primero tenemos que identificar. Bueno, estas preguntas también nos sirven para otra cosa cuando estamos en clase online. Nos sirven para saber como una forma de pasar lista, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que haber puesto una cuarta opción que dijera, pues no lo sé, ¿no? El problema es que cuando la pones hay muchos alumnos que digamos que dicen, pues no lo sé. Pero de esta manera, bueno, todavía hay 6 que no han respondido. No sé qué pensar. Venga, escoger la que sea. Mira, ¿veis? Cuando les digo eso, ya han contestado 3. Pero hay otros 3 que no contestan. Pues no sé qué pensar. Bueno, voy a mostrar las respuestas. Esperar. O sea, aquí hay esperar que tenemos que ver el... ¿No habéis contestado? Pues vuelve a contestar. Vuélvele a dar. Yo os las muestro si queréis. Bueno, claro, vamos a ver. Ventajas e inconvenientes que tienen mostrar las respuestas. A ver, el problema cuando muestran las respuestas, pues es que hay gente que se pueden inhibir, ¿vale? Y no, es que no os las he mostrado todavía, porque estamos discutiendo si es interesante el mostrarlas o no. El problema cuando mostramos las respuestas es que opciones que a lo mejor han sido votadas por menos gente, pues la gente a lo mejor se inhibe y no digamos, no da la cara por la opción, ¿vale? Y mientras que si no lo has mostrado, pues no se sabe el resultado de la votación y entonces la gente como que es más, digamos, más libre, ¿no? Para justificar y están menos inhibidos. Yo, sin embargo, uno de los problemas que tiene la aplicación esta de sondeos, que es un poco chapucera del Blackboard, es que hasta que no muestras las respuestas y cierras el sondeo, no te deja ver el chat. Y a mí me interesa ver el chat para... sí, es anónimo, pero fijaros, si yo ahora muestro las respuestas, va a haber gente que se va a dar cuenta, dice, pues hay 30 que dicen que disminuye. Y entonces a lo mejor los que han puesto, no hay ningún problema si te equivocas, no hay ningún problema. La cuestión es, a lo mejor los que dijeron que permanece el mismo diámetro, pues ahora van a decir, pues somos pocos los que hemos dicho esto. A ver si vamos a estar equivocados, cuando no tiene por qué ser así. Puede ser que hay veces que, digamos, la mayoría se equivocan, ¿vale? En este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, voy a quitar voy a dar a imprimir pantalla, que es una manera de guardar esto, pero voy a quitar a cerrar el para poder ver el chat y que podáis usar el chat o micrófono para contestar. Y entonces, voy a activar mi chat para verlo porque veo que hay gente que... entonces, el docente puede verlo, claro, y ahora habéis visto los resultados y sabéis pues cuántos han votado cada cosa, pero no sabéis quién ha votado qué cosa, ¿vale? Entonces, ahora os pido que justifiquéis. Hemos visto que la mayoría piensan que disminuye. ¿Podría alguno de los que han votado que el diámetro disminuye justificar un poco por medio de micrófono o por medio de chat
Bien, Ismael comenta que ha considerado que la dilatación se produce en todas las direcciones, ¿no? ¿Vale? Y de ahí ha deducido la implicación de que si se produce en todas las direcciones, se producirá una reducción del diámetro del círculo, ¿vale? Bueno, es una justificación para ese tipo de respuesta. ¿Hay alguna de las personas que haya escogido la opción 3 que lo haya hecho por otra justificación distinta? O si lo habéis hecho por la misma justificación, simplemente poner en el chat, por ejemplo, pues yo también, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vale, bien. Con lo cual tenemos, parece que la justificación de la opción 3 es, bueno, la has dado, ¿no? Has articulado el razonamiento de las personas que han pensado en esa. Sí. Bueno, pensar que hemos escogido que fuera de metal porque sabéis que los metales también son duros, ¿no? Y mantienen la forma, ¿no? Claro, salvo que los llevemos a la temperatura de fusión, pero vamos, ya hemos contado que con el secador de pelo no vamos a fundir los metales, ¿no? Entonces, ¿alguno de los que han escogido que el diámetro se mantiene igual? Que justifique su respuesta. ¿O alguna? Venga. ¿No se anima nadie? ¿Veis lo que os decía de la minoría? Cuando unos piensan que no son tantos, pues hay veces que se inhiben. Bueno, si no se anima nadie, pues a lo mejor yo podría argumentar a favor de esa, ¿no? Y, venga, pero Jorge, ¿y por qué has estado a punto de contestar esa? Con el mismo argumento que hemos aplicado antes, ¿no? Por ejemplo, si la dilatación se produce en todas direcciones, ¿vale? Se producirá hacia adentro, se producirá hacia afuera, pero eso sí que es. Ese argumento, Yanire, es un poco tramposo, ¿no? No se dilata. Bueno, pues ese argumento, bueno, sería, no, hombre, si es que en el planteamiento que te dicen es que se calienta, y entonces, pues si se calienta es para que ocurra algo, ¿no? Pero se podría argumentar que si la dilatación se produce en todas las direcciones y se produce hacia adentro y hacia afuera, pues a lo mejor lo que se dilata hacia afuera compensa lo que se dilata hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Con lo cual el resultado puede ser que el círculo quede igual, ¿no? Bien. Claro, pero piensa, Francisco aporta un argumento. Dice que si al dilatarse se encuentra con lo de fuera, claro, si lo de fuera se dilata, lo de dentro puede ocupar el espacio que antes ocupaba lo de fuera, ¿vale? Eso es, sí. Sí, esa era la idea, la dilatación uniforme. Bueno, y ahora nos queda una opción. Ha habido la segunda opción más popular ha sido que aumenta. ¿Alguno de los que dicen que aumenta, quiere justificar por qué piensa que el diámetro del círculo aumenta? A ver. Bueno, aquí he hecho un pensamiento, digamos, pensar la cosa al revés. Eso sería un flip thinking, ¿no? Pensar al revés, ¿no? Y ha pensado en qué ocurriría si estuviera más frío, ¿no? Y ha pensado que si estuviera tan frío, él no ve por qué se iba a hacer el agujero más grande. Con lo cual piensa que si se calienta, sí se hará más grande. Bueno, es una manera, digamos, válida bueno, pensemos qué ocurriría si esto fuera al revés, ¿no? Me parece un buen argumento, Gonzalo, es decir, quiero decir, aquí se supone que, salvo alguno que sea casualidad, que sea físico, la mayoría no tenemos mucha idea, ¿no? Bien,
José María dice que si se dilata y se hace más grande, también lo será el círculo interno, ¿no? Sí, eso es lo que habíamos contado, ¿no? Que si se dilata el objeto, pues el círculo que tiene, el hueco que tiene en su interior también será más grande, ¿vale? Es un argumento. Son dos argumentos. ¿Alguien quiere aportar algún argumento más? ¿Veis que tenemos argumentos para defender todas las posturas por ahora? ¿Alguien aporta alguno más? Yo os voy a aportar un par de argumentos. Y además a favor de esta opción, de la primera. Uno es un argumento macroscópico. Voy a activar el puntero. Mirar, ¿cómo creéis esta placa es rectangular? ¿Vale? Es decir, eso significa que los lados no son iguales. Si nosotros la calentamos, por ejemplo, 10 grados, y eso provoca una dilatación del 10%, ¡ay! Gracias, gracias. Lo debía tener activado y lo he desactivado. Digo, la placa es rectangular, ¿no? Y la calentamos. Y entonces, como tiene un lado más largo que el otro, ¿vale? Y como la dilatación es un porcentaje del tamaño, el aumento absoluto, ¿cómo será más grande? ¿En alto o en ancho? Esta longitud es mayor que esta otra, ¿no? En ancho crecerá más, ¿vale? Estamos de acuerdo. Es decir, la idea es, la dilatación es proporcional a la longitud de algo. Un raíl de tren que mida 20 metros, aunque tenga el mismo coeficiente de dilatación de una moneda del mismo metal, que mide unos centímetros, cuando eso lo ponemos a 40 grados o 50 grados, pues la moneda va a crecer una décima de milímetro y el raíl, que es mucho más grande, pues a lo mejor crece un centímetro, ¿vale? Aunque relativamente, proporcionalmente es lo mismo. Esa es la primera cosa. Con lo cual, pensar que donde tenemos toda esta longitud de metal, se va a dilatar proporcionalmente a lo que hay. Sin embargo, aquí donde hay un agujero, tenemos un pedazo donde no hay metal y eso no se va a dilatar. Se va a dilatar solo este pedazo y este pedazo. Es decir, se va a dilatar algo menos que en el este. Claro, esto es lo que decíais algunos de la rigidez, ¿no? ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Que se deforme? ¿Que se deforme este lado recto y se mantenga el tamaño del círculo? ¿O que el círculo se haga algo más grande y los lados se mantengan rectos? Bueno, este argumento todavía no es muy convincente, ¿vale? Pero bueno, sería un tercer argumento ya a favor de esta opción. Ahora os voy a dar el argumento que yo creo que es el más potente. Un argumento, digamos, no macroscópico, sino microscópico. Es decir, ¿qué es lo que pasa a nivel atómico? ¿Por qué un metal se dilata cuando lo calentamos? ¿Qué pasa con sus átomos? ¿Qué pasa con la distancia que hay entre los átomos cuando ese metal se calienta? ¿Qué pasa al calentarlo? Vibran más, tienen más energía, las nubes electrónicas se excitan y se separan más. Mayor movimiento atómico, mayor separación, ¿vale? Y eso hace que los átomos se separen más entre sí. Esa es la razón de la dilatación, realmente. La razón, digamos, microscópica, ¿vale? Pensemos en el círculo. El círculo, pensemos que habrá una circunferencia de átomos en el borde. Si las distancias entre esos átomos empiezan a aumentar, ¿qué ocurrirá con la longitud de ese círculo? ¿Qué ocurre? Aumentará. Si los átomos se van separando entre sí, aumentará la longitud. Y al aumentar la longitud, ¿qué ocurrirá con el radio y con el diámetro? ¿Qué ocurrirá? Os recuerdo una fórmula que creo que la sabemos todos. L igual a 2πr, ¿no? Luego se aumenta L, la longitud de la circunferencia, aumenta el radio y por tanto el diámetro, ¿no? Bien, pues yo creo que es el argumento más, digamos, más... bueno, os voy a hacer otro tipo más de argumento a favor de esta opción. Pensar un círculo de gente bailando la sardana. ¿Qué pasa cuando esas personas estiran los brazos?
¿qué ocurre con el diámetro del círculo? ¿Qué ocurre con el círculo? Se hace más grande. Y cuando recogen los brazos, el círculo se hace más pequeño y la gente que está bailando se junta, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería una buena metáfora en Cataluña, ¿no? Y ahí ya con eso ya sí que lo entendemos. Bueno, ¿veis? Entonces, ¿veis cómo con una pregunta de estas, pues podemos, digamos, crear un debate, que los alumnos justifiquen sus opciones y al final, ¿eh? Los brazos. Bueno, tened en cuenta que si estamos hablando a nivel atómico, estaríamos hablando digamos, de radios atómicos, ¿no? Y entonces, pues eso. Bueno, sí, pero el tema es, si tú al final reduces la distancia, la comparación de las sardanas sería realmente lo que estás haciendo es aumentar o disminuir la distancia entre las personas. Para ello te vales de los brazos, ¿vale? Sí, desde luego, si los estiras en la dirección, en el eje que separa a las personas, pues se separarán más. Sí, sí, ciertamente. Bien, es un factor. Bueno, veis que la utilidad de esto, pues es que se pueda, bueno, pues una cosa de estas, obligar a la gente, por ejemplo, aquí el concepto que habría que entender es la relación, ¿no?, de la dilatación con el estado energético de los átomos. Y a una persona que haya discutido esto, pues ya esto no se le olvida ya. Ya no se le olvida, aunque no sea físico, ¿vale? Entonces, bueno, esta era un poco la idea, ¿vale? Vamos a ir acabando con esta parte del peer instruction. Bueno, una de las cosas, lo hemos visto hace poquito, veis, hace un momento ha dicho Natasha Vergara en el chat, ha dicho, ahora sí. Eso era un momento ajá. Y ha sido además cuando hemos utilizado una metáfora, no un argumento ya bueno, lo hemos basado en el argumento, digamos, de la distancia atómica, pero, digamos, hemos utilizado una metáfora y en ese momento Natasha ha tenido el momento ajá y lo ha comprendido, ¿no? Entonces, la idea es un poco intentar que en el tiempo de clase ocurran estos momentos. Nosotros hemos hecho este peer instruction lo hemos hecho de una manera un poco atípica, porque yo no os podía poner a discutir en parejas, ¿vale? Si estuviéramos en un aula presencial, es muy fácil decir, gírate y si tu compañero ha escogido otra opción, discute con él, ¿vale? Intenta convencerle. Eso es facilísimo. Sin embargo, en este entorno, aunque podamos hacer grupos, pues no tenemos unas opciones de grupos que nos formen grupos automáticamente con los alumnos que escojan distintas respuestas, ¿vale? Con lo cual, es muy complicado. Algunos lo habéis dicho en los cuestionarios, que esto del peer instruction con la pandemia, que no había manera, ¿no? Que primero online o si no presencial, pero separados, ¿no? A distancia hablándose a gritos, ¿no? Discutiendo a gritos. Bueno, pero yo ahí también he pensado, cuando he leído ese comentario, digo, pero sí ya no, sí ya el año que viene ya nos van a reducir la distancia, va a ser todo presencial, ya veréis, esto va a pasar pronto. Vamos a poder hacer peer instruction en las aulas. Bueno, otra manera de hacer esos momentos ajá es la discusión en pequeños equipos, por ejemplo, en el Team-Based Learning. Luego también, ¡ay! Se me ha olvidado hacerlo. Otras veces lo hago, en este caso se me ha olvidado, pero bueno, no. En otros casos lo que hago es una segunda votación. Por ejemplo, ahora, después de haberos dado todos esos argumentos, yo podría volver a activar el sondeo y volver a repetir la votación. Y me imagino que muchas personas que a lo mejor habían escogido la opción 2 y 3 al principio, cuando lo han pensado por su cuenta, después de haber oído todos los argumentos que se han presentado, pues yo lo que creo es que, bueno, lo que ocurre en otras ocasiones, pues es que la inmensa mayoría escoge la opción 1, ¿no? Porque, bueno, pues se han presentado muchos argumentos a favor de la opción 1, ¿no? Se ha visto que es lo que razonablemente puede ocurrir, ¿no? También otra manera de producir momentos ajá, ¿os acordáis? En el Just in Time Teaching había una pregunta que era esa que decía, ¿qué cosa no comprendías al principio? Y al estudiar los materiales las has logrado comprender. Entonces, ese feedback que recibe el profesor lo puede volver
lo puede devolver luego a la clase, ¿no? Y puede decir, bueno, fijaros, aquí ha habido varias personas que al principio no entendían esto y dicen que lo han llegado a entender y que ha sido de esta manera, ¿no? Y de esta manera podemos lograr que algunas personas que no habían llegado a entender algo concreto reciban esa información de los compañeros que sí lo han logrado y de esa manera lo comprendan, ¿no? De una manera fácil. También al final de la clase, esto por ejemplo hay una app, se llama Socrative, con la cual se puede pedir al final de una clase que apunten, o sea, que respondan con los móviles. También se puede hacer de manera analógica escribiendo en post-it y que esos post-it luego se dejan en la mesa del profesor al final de la clase. Y básicamente sería preguntarles qué es lo que ha comprendido en esa clase o cuál es la idea más importante que ha comprendido en esa clase y qué es lo que no ha conseguido comprender. Y de esa manera el profesor, si se mira esos comentarios, pues a lo mejor puede dedicar al principio de la siguiente clase a aclarar cosas que no se han comprendido y a resaltar cosas que sí que mayoritariamente los alumnos han logrado comprender, ¿no? Bueno, decía que íbamos a ir rematando esto del peer instruction. Impacto del peer instruction. Mirar, estos son resultados de Mazur. Esto es la ganancia de comprensión conceptual que tenían sus alumnos. Esto en la sexta videoconferencia veremos cómo se calculan estas ganancias conceptuales. Pero fijaros que con metodología tradicional, que es en blanco, pues eran unas ganancias pues del 20 y pico %. Con el peer instruction consiguió doblarlas. Y cuando combinó el peer instruction con just-in-time teaching, es decir, como con una manera, poniendo el cuestionario como una manera de forzar a los alumnos a estudiar antes de las clases, pues consiguió hasta triplicar la ganancia de comprensión conceptual de sus alumnos en física, ¿no? En relación a, pues eso, a leyes de fuerza y de movimiento. Bien, ahora pasamos a la otra metodología, al Team-Based Learning, que la he dejado para el final porque es la metodología que está ahora mismo más de moda. Es la metodología que más se usa y en algunas disciplinas, sobre todo ciencias sanitarias, está haciendo furor, ¿vale? Está haciendo furor hasta el punto de que en algunas facultades hay digamos, un movimiento institucional por intentar que la mayoría de las asignaturas se hagan mediante Team-Based Learning, ¿vale? Esto supone que esta metodología se puede aplicar simultáneamente en varias asignaturas, ¿no? ¿Y cuál sería la idea de esta metodología? Pues la idea es, les decimos a los alumnos, bueno, en esta asignatura os vamos a dar los materiales con una semana de antelación de cada tema y cuando llegue el inicio del tema, lo primero que vamos a hacer es un examen, ¿vale? Para quitarle un poco para que no entren en pánico los alumnos, vamos a hacer un examencito de 10 preguntas test, que lo vais a responder primero individualmente, que no hace falta que copiéis porque luego os vamos a dejar que lo hagáis en grupo con los compañeros del equipo de trabajo que os hayamos asignado y ahí volveréis a responder al mismo examen pero en equipo, que después vamos a discutir sobre la justificación, como hemos hecho antes, con esa pregunta, pero en lugar de hacerlo con una pregunta, pues imaginaros que lo hacemos con una serie de preguntas, con 8 o 10 preguntas y discutimos después de que la gente ha contestado y se han comprometido por ciertas opciones, después discutimos cuáles son las correctas. Y con eso, pues prácticamente se nos va a ir la primera clase. Pero, ¿qué hemos conseguido con esa inversión de 60 minutos en evaluación formativa? Pues hemos conseguido estimular a los alumnos para que estudien, ¿vale? Y para que estudien como si les fueran a poner un examen, aunque es un examen de un solo tema, es poquita la materia. Y hemos corregido y les hemos dado feedback. Y saben por qué, si se han equivocado, saben por qué se equivocaron. Es decir, en 60 minutos de clase se ha aprendido un huevo, se ha aprendido un montón. Y imaginemos que tenemos otras 2 clases en esta asignatura y algún seminario, tal. ¿Qué hacemos? Pues esas clases, aprovechando que ya nuestros alumnos ya tienen todo el conocimiento básico y no se lo tenemos que explicar, pues vamos a aprovechar para que estos alumnos trabajen en problemas y proyectos de equipo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la metodología, esta secuencia se seguiría cada uno de los temas, ¿vale?
Y bueno, esta metodología pues pueden utilizar eso, temas semanales o bisemanales y bueno, y digamos serían asignaturas muy basadas en el trabajo de equipo en problemas y proyectos. Que alguien me preguntó hace unos días que si estas metodologías se podían combinar con el aprendizaje de equipos y para hacer proyectos, pues bueno, aquí lo tenéis, cómo se puede hacer, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que esta metodología es muy eficaz porque estimula a los alumnos para trabajar. Normalmente se hacen equipos de 4 o 7 alumnos y se dedican el resto de las clases a equipos de profundización. No, ¿sabes lo que pasa, Natasha? Lo que se hace es, el examen es el mismo que les pones individual y grupal. O sea, lo que se hace es primero individual, luego en equipo, ellos tienen que discutir dentro de su equipo, dentro del equipo de 4 o 7 y llegar a consensos. Y claro, y a veces pues si no se ponen de acuerdo tendrán que votar cuál es la opción que van a marcar. Y luego después, en un tercer lugar, es cuando viene la discusión y la explicación de las cuestiones más complicadas, ¿vale? Es decir, el orden sería individual, grupal y luego discusión plenaria, ¿vale? Digamos, es la manera, digamos, original de hacer esta metodología. Ya veremos que hay otras maneras de hacerla heterodoxa, ¿no? Yo, por ejemplo, no utilizo el Team-Based Learning de esta manera porque, digamos, combinamos distintas metodologías y utilizamos el Team-Based Learning, pero de una manera, digamos, no en todos los temas, sino, por ejemplo, lo solemos utilizar a lo mejor al final de un módulo o cuando vamos a hacer un examen parcial o un examen de módulo o después de un examen para dar feedback sobre las preguntas que han sido más difíciles y que han fallado más. Es decir, utilizamos esta metodología para otras cosas. Mirar, estas son las variantes heterodoxas. Yo lo uso de dos maneras. Una, de una manera que es parecida a cómo se hace el... bueno, no puedes... Tú puedes, si después de la primera prueba recoges las respuestas de cada alumno, puedes calificar a los dos con la misma prueba, ¿vale? Se podría, si alguien quiere hacerlo con exámenes distintos, se puede hacer, pero la metodología precisamente es que todos tengan el mismo examen para que todos tengan que discutir sobre las mismas preguntas, ¿vale? La idea es generar discusión. Si la segunda prueba fuera distinta de la primera, sería otra cosa, ¿vale? Puede tener ventajas, puede tener inconvenientes. Bueno, lo que van a hacer los alumnos bueno, he dicho primer examen, el primer examen lo resuelven en 10 minutos y luego en los 10 minutos, 10-15 minutos siguientes discuten entre los compañeros sobre el mismo examen. Claro, se trata de eso. En pequeño grupo tú les das tiempo para que ellos discutan e intenten hacer el mejor examen posible, pero de equipo, ¿no? Lo firman todos, ese examen, ¿vale? Bien, eso es el TBL ortodoxo y esos equipos se mantienen. O sea, son como los equipos de la liga. Los jugadores no se van. Messi siempre juega con el Barça, no se va cambiando de equipo cada semana, ¿vale? ¿Qué se pretende con esto? Pues se pretende que al final sean tus propios compañeros de equipo los que te digan, estudia, cabroncete, que llevas 3 temas que quieres ser que menos nota saca del equipo y no nos aportas, ¿vale? Bien, entonces, maneras heterodoxas de hacer esto. Yo hago TBL de una manera parecida a como lo hemos contado aquí, pero con grupos informales. ¿Qué quiere decir que los grupos son informales? Quiere decir que yo llego a clase, les reparto un test a cada uno individualmente. Esto lo hago en clases de 80 a 100 alumnos. Se reparte y luego les digo, en grupos de 4 o 5 que estéis juntos en la bancada, vais a hacer luego el equipo. Primero resolvéis individual, luego les doy otro examen igual para que lo rellenen en equipo, pero llegando a consensos y discutiendo. Luego, al final, a continuación, responden con los móviles, pero responden solo un móvil por cada equipo, porque de esa manera la aplicación no se me cuelga, ¿vale? Si me respondieran los 100,
posiblemente Socrative, por ejemplo, pues no, pues da problemas cuando tienes mucha gente contestando, ¿no? Otras no. Otras aplicaciones, por ejemplo, Mentimeter, pues te sirven hasta para 2000 alumnos en un aula. Pero bueno, entonces, pero tienen otras limitaciones por contra. Entonces, de esta manera, hacemos lo que se llama una actividad de Socrative que se llama Space Race, en la cual cada equipo va contestando y digamos, su icono, que es una nave espacial o un unicornio, ¿vale? Depende. Pues va avanzando según van acertando, ¿no? Cuanto más preguntas aciertas, más avanza tu icono y mejor quedas en la carrera, ¿no? Es como la carrera de Ben-Hur. Y bueno, y después de eso, mantenemos ahí corremos un tupido velo, es decir, no revelamos cuáles son las correctas, sino que hacemos una discusión plenaria en la cual vamos pregunta por pregunta, opción por opción, pidiendo a los grupos que justifiquen qué es lo que han respondido. Se genera una discusión y luego al final mostramos pues quiénes han sido los ganadores. Y yo hay veces, aunque ya os he dicho, mi norma es no calificar en estas cosas, pero hay veces, por ejemplo, que si hay 20 equipos y han quedado, pues a lo mejor a los 3 primeros les digo, entregarme vuestra hoja de equipo con los nombres puestos y os pongo una decimita de positivo, ¿vale? Pero es sencillo, no es como si tuviera que calificar a todos y en todas las cosas que hiciera. Y otra variante que hago de esto es lo que yo llamo los mini TBLs, que esto es, pues a lo mejor a final de una clase, con una app que permite ir muy rápido, que se llama Mentimeter, puedes meter un mini test de 4 o 5 preguntas. Sí, también. Claro, vamos a ver, pregunta. Me preguntan qué es esto, qué pasa si lo hacemos al principio o al final. Tener en cuenta que en el TBL ortodoxo lo hacemos al principio para estimular precisamente que los alumnos estudien, ¿vale? No procrastinen y dejen el estudio para después. Yo lo que hago, por ejemplo, cuando hago esto en módulos, es hacerlo al final de un módulo, ¿vale? También lo podríamos hacer al final del tema, ¿vale? La pregunta que me haces en cuanto a qué diferencia en el aprendizaje. Si lo pones al principio del tema, vas a provocar de una manera más intensa el estudio preparatorio, ¿vale? Si lo pones al final, pues bueno, pues habrá alumnos que dirán, ¿para qué voy a estudiar si me lo va a explicar el profe? ¿Vale? Ese es el tema, ¿vale? Claro, si les ponemos el examen antes, les va a obligar lo que pretende la metodología es provocar un estudio preparatorio, ¿vale? De hecho, yo, por ejemplo, cuando hago los mini TBLs, simplemente son kits todavía más pequeños, lo hago con otra app distinta que permite ir más rápido, que se llama Mentimeter, también se podría hacer con Kahoot, ¿vale? Y dando solo 45 segundos para responder a cada pregunta. Y básicamente lo que hacemos es que al final se contesta, el sistema te suma los puntos y sale quien ha ganado, ¿vale? Pero la gracia es que en este caso la discusión, pues en el principio de la siguiente clase es cuando se hace. Digamos, se discute sobre por qué no te da tiempo, ¿no? En tan poquito tiempo a finalizar la discusión. Pero bueno, yo os cuento las metodologías que hay, pero veis que nosotros, por ejemplo, hemos creado variantes heterodoxas. O sea, esto uno prueba. Lo que vamos a ver, lo que hemos visto antes, que casi no me ha dado tiempo a contarlo, el peer instruction, realmente, ¿qué es lo que va haciendo? Va utilizando preguntas sueltas, ¿no? Lanza una pregunta, se hace una discusión con la que hemos hecho, si queda claro que hemos aprendido la relación entre la dilatación y la distancia entre los átomos, pues pasamos al siguiente punto y ponemos otra pregunta de otra cosa, ¿no? Es decir, que, bueno, todo esto yo creo que si entendemos un poco la base racional por la que funcionan estas metodologías, pues podemos probar variantes, es decir, no tenemos por qué ser cocineros que sigan una receta al pie de la letra, sino que podemos, bueno, pues crear nuestras propias recetas, podemos ser creativos, ¿vale? Y bueno, os decía que se está convirtiendo la metodología de moda. De hecho, están saliendo libros de usar Team-Based Learning en distintos tipos de disciplinas, en ciencias sociales, en medicina, en profesiones sanitarias.
Y bueno, y están saliendo muchas publicaciones sobre lo bien que funciona. De hecho, fijaros, solo en 2019 hubo 3.000 citaciones del Team-Based Learning en publicaciones académicas. Y bueno, aquí tenéis, esto es una representación del número de citaciones por año de las distintas metodologías. Veis que el peer instruction, esta que va en azul, fue la que primero, al principio era la que se empezó a utilizar en los años 90, fundamentalmente porque Mazur era un gran comunicador y un gran vendedor de su metodología, pero veis que de pronto ya allá entre 2007 y 2008, pues el Team-Based Learning se empezó a popularizar, ¿vale? Aquí en 2012 es cuando se produjo lo que se llama la explosión del Flipped Classroom en educación secundaria. Y bueno, algunos de los autores que promovían el Flipped Classroom en educación secundaria lo vendían como si lo hubieran inventado ellos, cuando ese mismo año ya había, digamos, miles de publicaciones sobre TBL, sobre peer instruction y sobre just-in-time teaching. Con lo cual, pero bueno, ya sabéis que uno, bueno, pues si vendes que una idea es tuya, pues a lo mejor ganas más dinero, ¿no? Pero eso lo que demuestra es que es una falsificación histórica. Quienes te intenten vender que el Flipped Classroom empezó en 2012, pues están borrando la historia de 2 décadas, ¿no? Pero bueno, hay gente que gana dinero haciendo eso. Entonces, bueno, por eso yo pongo esta diapositiva para que no os dejéis torear con esas cosas. Y bueno, y aquí tenemos la tercera metodología en popularidad, que es el Just-in-Time Teaching, que le he puesto un corazoncito porque es la que nosotros utilizamos, ya sabéis pues un poco las razones. Y bueno, aquí no hay que ser partidario de una metodología o de otra. De hecho, podemos combinarlas todas, ¿no? Imaginaros un tema, 7 días antes enviamos los materiales, ¿no? El PIM, les ponemos de 2 días antes de las clases, límite para enviar las respuestas. 2 días que tiene el profe para, digamos, ajustar el Just-in-Time Teaching, preparar el Hall of Fame, dar feedback sobre las dudas frecuentes, reestructurar un poquito las clases. Pero a lo mejor en la segunda clase, pues podemos poner preguntas de opción múltiple intercaladas como actividades de aprendizaje activo o las podemos poner en un quiz al final de la clase o a mitad de la clase. Y al final del tema, pues podemos hacer un examen tipo TBL al final del tema. ¿Y qué resultaría? Pues que en este tema habríamos usado las 3 metodologías, ¿vale? Es decir, yo os animo a que hagáis un poco, digamos, que creéis vuestra propia metodología y sobre todo que variéis, porque al final demasiado de lo mismo siempre, aunque sea bueno, al final aburre, ¿no? Y entonces es importante el variar, ¿no? Bueno, esto ya lo contamos ayer un poquito, que los distintos métodos de fomento de estudio previo envían información e intentan motivar a los alumnos para estudiarla. Una de las maneras es poner un examencito, ¿vale? Es decir, utilizamos la evaluación formativa para estimular el estudio. Y de esa manera motivamos extrínsecamente con pequeñas recompensas, pues por ejemplo a los alumnos que nos responden a los cuestionarios o en el Team-Based Learning, pues a los alumnos que acerten más, ¿vale? Y realmente la estrategia es adelantar la evaluación formativa para estimular el estudio y comprobar el estudio, ¿vale? En cuanto a un poquito facilidad, dificultad de las distintas metodologías, bueno, vamos a empezar por lo más difícil. Lo más difícil es hacer peer instruction. ¿Por qué? Porque imaginaros, si necesitamos tener un montón de preguntas para cada clase, porque vamos a ir en función de cómo fallen, cómo respondan los alumnos, vamos a ir seleccionando distintas preguntas. Pues resulta que a lo mejor para una asignatura cuatrimestral necesitamos casi 400 preguntas MCQ y no nos vale cualquier pregunta de MCQ. Se trata de que sean preguntas conceptuales, es decir, que sirvan para evaluar comprensión, ¿vale? Con lo cual preparar esto tiene un trabajo. El Team-Based Learning, bueno, ahí más fácil. Necesitamos menos preguntas porque solo vamos a hacer un examencito al principio de cada tema. Pues si necesitamos, por ejemplo, 8 preguntas para 15 temas, pues con 160 ya lo tenemos, ¿vale?
Además, las preguntas del Team-Based Learning no hace falta que sean preguntas conceptuales, porque lo que queremos realmente es evaluar si han asimilado la información de los materiales instructivos. Es decir, pueden ser preguntas simplemente que evalúen conocimiento, ¿no? Si sabe o no sabe esta cosa, no si comprende o no comprende, o si sabe aplicar o no sabe aplicar, que son preguntas más fáciles de hacer, ¿vale? También podemos hacer lo que sería una clase interactiva en la que, por ejemplo, intercaláramos actividades, intercaláramos de vez en cuando preguntas MCQ. Pues bueno, esto lo podemos hacer con números menores de preguntas MCQ, ¿vale? Con lo cual es más fácil, ¿no? Y realmente para eso prácticamente lo único que tendríamos que hacer es esos cuestionarios universales que nos van a dar el feedback sobre las dudas y las cosas que no comprenden los alumnos. Independientemente de que cada metodología, hemos dicho, el peer instruction, aplicar siempre en una asignatura peer instruction, es decir, darla toda por peer instruction o dar toda una asignatura por team-based learning, nos obliga a crear estos bancos de preguntas. Hay otra cosa que podemos hacer, que es aplicar estas metodologías no de manera sistemática en todos los temas o en todas las clases, sino hacerlo, pues como yo os he contado, ¿no? De una manera un poco heterodoxa, ¿no? De una manera, bueno, pues que hemos creado unas pocas preguntas conceptuales, no tenemos 360, vamos a suponer que tenemos 10. Bueno, pues las podemos ir, o 20, las podemos ir poniendo en clase cuando nos vaya pareciendo que es oportuno. O podemos hacer un team-based learning de vez en cuando, ¿no? Bien, son posibles. Es decir, si utilizamos estas metodologías de una manera no usándolas siempre, sino de vez en cuando, este día sí y tal, pues nos va a ser más fácil hacerlo, ¿vale? Y bueno, con esto hemos acabado esta parte. Habíamos dicho que pensarais, contestadme en el chat o por medio de micrófono, de qué maneras podemos transformar una clase tradicional en una clase más interactiva. ¿De qué maneras puedo liberar parte del tiempo que antes se dedicaba en una clase tradicional a explicar todo el rato? Venga, contestarme. Plantear preguntas, esa es una primera opción. Y además, eso muchas veces supone, plantear preguntas sería convertir afirmaciones, ¿no? que hacíamos en el temario, convertirlas en cuestiones, ¿no? Y que sean los alumnos los que tengan que responderlas. Eso lo ha dicho José María. Fernando comenta dándoles información y entonces ya no hace falta explicar. Por ejemplo, si les damos la información más básica, les decimos, mirar, esta parte es muy básica, esto os lo tenéis que aprender, no lo vamos a contar en clase. Esta parte, sí, esta parte, bueno, mirárosla, intentar entenderla, pero y profundizaremos en clase sobre esta parte, ¿no? También podemos el implicarles a ellos en actividades de autoevaluación, dándoles protagonismo, pidiéndoles que sean autores y creadores de ejemplos, ¿no? Mini proyectos, bien, plantear situaciones reales, casos, el Kahoot u otros sistemas, también valdría, ¿no? El utilizar cualquier sistema de estos de respuesta en tiempo real, ¿no? Realmente tener en cuenta ahí lo importante no es esperar que se me va la avalancha. Lo importante lo importante no es si usamos una herramienta u otra. Bueno, Jorge, a ver, ¿ves? Es que había perdido a Jorge. Vamos por Jorge. Lo del material de referencia. Sí, pero en este caso lo ideal sería que cuando semana tras semana le fuéramos pidiendo, ahora te doy la palabra, adelante, les fuéramos pidiendo a los alumnos que, digamos, mirar, en este manual tenéis que leer de tal página a tal página y tenéis que hacer tal ejercicio, tal cosa. Es decir, es utilizar el libro como un recurso, ¿vale? Pero no vale solo con que haya el libro. El docente tiene que estar aportando indicaciones en cada momento, ¿no? Diciendo, bueno, ahora leer esto, ahora intentar hacer esto, ¿vale? Esa sería un poco la idea. ¿Había alguien que ha levantado la mano? Si quiere puede preguntar. Y si no, sigo mirando el chat. Bien, Ainhoa,
pasarles el tema y unas preguntas. Bien, eso sería, por ejemplo, un PPOLA, ¿no? Los mini TBLs, bueno, veis que tenemos, que hay muchas, digamos, hacer en lugar de una clase tostón, ¿no? Vamos a coger lo que dijimos de segmentar, ¿no? Vamos a hacer una mini clase, ¿no? 20, 30 minutos, vamos a parar, vamos a hacer un break, vamos a que sean los alumnos los que hagan cosas, ¿vale? Bien, esto que dice Begoña, pues sería otra manera de hacerlo. Veis que se puede hacer de muchas maneras. Lo que pasa que, a ver, Jorge, que le da mucho tiempo para poder... Jorge, cuéntame. El tema de... Jorge, ¿te refieres a lo del manual? Me imagino que Jorge se refería a lo que había puesto antes del manual. Vale, sí, sí. Vale, que me decís que no podéis activar el micrófono. Vale, es que yo creo que es una cosa que aunque se nos va, aunque lo activemos, luego para la siguiente sesión se nos desactiva. No sé por qué ocurre esto. Yo por ejemplo, en mi universidad, si lo dejas configurado para que esté activado, ya no se quita. No sé cuál es el problema, pero bueno, estas son las cosas que tiene la tecnología. Que trabajen en grupos, ¿vale? Para luego pasárselas, esto sería, por ejemplo, el puzzle sería una variante, algo parecido, ¿no? Si las clases son muy largas, son de 2 horas, puede ayudar bastante el poder variar de actividad. Bueno, sí, veo que Jorge se refería a lo del manual. Claro, si tú has asignado una serie de materia para que se lea, ¿no? Pues luego, claro, no vas a coger y te vas a poner a explicar de cabo a rabo eso que los alumnos ya se han leído, sino que lo ideal pues es construir sobre eso. Que ya nos han activado el micrófono. Si quieren, si alguno quiere utilizar el micrófono, adelante. Bueno, veis que hemos aportado un montón de cosas. Vamos mal de tiempo de todos modos, con lo cual yo me voy a saltar un poco. Yo esto os lo voy a dejar en el PDF. Yo os aportaba aquí unas sugerencias sobre cómo hacer estas cosas, pero veréis que son cosas un poco más en detalle. Vosotros habéis aportado cosas mucho más, digamos, cambios más grandes. Entonces, bueno, os quiero leer en 5 minutos, comentaros unas cosas acerca de recomendaciones para la transición. Bueno, lo primero que penséis que esto es un proceso y que hay que dar unos pasos. Tenemos que conseguir que los alumnos interaccionen con la información. A eso nos va a ayudar el enviarles esa información, ¿vale? Y luego también nos va a ayudar el darles indicaciones, ¿vale? Sobre lo que deben hacer para prepararse. También el habernos comprometido a reaccionar a esas respuestas de nuestros alumnos y a demostrárselo tema a tema, día a día, ¿no? También, si nos comprometemos a bonificar a aquellos que estudien, eso va a favorecer que más alumnos lo hagan. Hay otras maneras también de proporcionar motivos a los alumnos para que se preparen, ¿no? Uno puede ser esto que hemos comentado de la bonificación. Otro puede ser el reconocimiento público, el Hall of Fame. Otro puede ser, otro argumento, el poder de decisión. Otro puede ser el que los alumnos vean que nosotros creamos actividades que se enfocan en sus necesidades. Otro puede ser que los alumnos vean que el docente, cuando ellos plantean dudas urgentes, él las responde, ¿vale? Y también ayuda lo que yo llamo el efecto de autocumplimiento de expectativas, ¿no? Que básicamente es lo que os enseñé, pues de decir, mirar, aquí los que en esta metodología los que estudian son los que sacan las mejores notas al final, ¿no? Y que lo sepan. Incluso las cartas de alumnos que han sacado matrícula de honor de otros años que les recomiendan, pues mira, sí, parece una tontería, pero es importante que estudies todos los temas, porque luego llegas a clase y te enteras mucho más, y luego llega el examen y sacas mejores notas, comprendes mejor, sacas mejores notas. Bueno, estos son, digamos, cosas. Luego también hemos visto que es importante, esto es una especie de resumen de lo que hemos visto que es importante procesar esas respuestas de los alumnos. Hemos visto herramientas metodológicas y tecnológicas
para, por un lado, recoger las respuestas y, por otro lado, interpretar esas respuestas, ¿no? Y de esa manera vamos a recibir la información que es más importante para reenfocar la clase, ¿vale? Luego también es importante que eso que hemos detectado en las respuestas, pues reaccionemos frente a ello. Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Hemos comentado hoy algunas de ellas, ¿no? El responder online dudas urgentes, dar feedback colectivamente. Otra es el flipping colors, que básicamente pues es clasificar en colores las dudas en función de la utilidad que le veamos para utilizar en clase a esas dudas. Y finalmente, el último punto importante es crear oportunidades para la actividad de los alumnos. Mucho tiene que pasa por convertir, digamos, afirmaciones, esas cosas que les afirmamos, convertirlas en cuestiones. También podemos utilizar casos, preguntas de opción múltiple, podemos utilizar aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, podemos incorporar ejercicios en las clases y encargarles indagación entre una clase y la siguiente, ¿vale? Es decir, son muchas, es muy variado, un poco en función de lo que necesite cada uno. Voy un poco mal de tiempo, pues vamos a poder hacerlo de muchas maneras. Bueno, aquí realmente de esto, con respecto a la tecnología, lo que yo quiero es la idea, aquí os voy a dejar el PDF, con lo cual, bueno, vais a poder ver la información en detalle, pero la idea fundamental que yo quería dar es que no penséis en primero voy a hacer todos los vídeos y luego voy a hacer el aula inversa. No. Mi recomendación es que hagáis el aula inversa a partir de los materiales que ya tenéis. Vuestros alumnos os van a dar instrucciones, os van a dar consejos para mejorar esos materiales. Podéis incorporar vídeos, por supuesto, lo que busquéis, y podéis, Socrative sí, y Mentimeter, todas tienen versión, digamos, gratuita. Yo todo lo que uso es versión gratuita. Pero bueno, y Google Forms también es gratuito. Entonces, realmente podéis empezar a hacer el aula invertida. Sí, hay que... El docente sí, los alumnos no. Los alumnos no tienen por qué registrarse, ¿vale? El docente sí. Para que te asignen un aula, para que te asignen el aula, ¿sabes? Entonces, la cosa es, no uséis, no tengo vídeos como excusa para no empezar a hacer aula invertida. Empezar con los materiales que ya tenéis, los vais a tener que adaptar. No es lo mismo un PowerPoint que le sirve al docente para ayudarse en la explicación que un PowerPoint para que lo entienda el alumno de manera por sí mismo. Pues a lo mejor a ese PowerPoint le tendremos que añadir unas notas o le tendremos que añadir una grabación, lo tendremos que convertir en un PowerPoint cast. De todos modos, todos los que hemos dado clases este año online, pues tenemos grabaciones y PowerPoint cast de las cosas que hemos hecho, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí podemos, fragmentándolos, podemos hacer píldoras de vídeo también, ¿no? La cuestión, sobre todo lo que yo quiero es que os quitéis del miedo de los vídeos. Que luego que aprendéis, bueno, veis, aquí parece que yo estoy aquí dando una conferencia en vasco, pero no, yo no sé hablar en euskera, pero esto está grabado en español, pero YouTube, si subes un vídeo, tiene un traductor automático, ¿vale? Con lo cual, tú le dices que está en un idioma y te lo traduce a otros idiomas. Y entonces podéis traducir vídeos que encontréis por ahí en vasco, en inglés los podéis traducir al euskera. Bueno, podéis hacer, la verdad, YouTube tiene bastantes posibilidades. Voy un poco volado porque quiero daros las instrucciones, ¿vale? Y luego, pues podemos aprender a utilizar YouTube, aprender a utilizar Edpuzzle. Hay una serie de aplicaciones que, bueno, que nos pueden ayudar, pero que ya os digo, no son una necesidad para empezar. Es más, simplemente teniendo los links de vídeos instructivos que hemos encontrado y simplemente incorporando esos vídeos a un cuestionario de Google Forms, podéis hacer lo que yo os pedí al principio del curso, ¿no? Que simplemente yo lo que había era linké una serie de vídeos a unas preguntas de Google Forms. Bien, vamos a ver si llego a lo de las instrucciones. Y bueno, esto ya llegamos a los youtubers profesionales, ¿vale? Entonces, esto me lo voy a saltar, esto lo miráis en
luego en el PDF. También otra cosa importante, en PowerPoint podéis grabar presentaciones con las diapositivas y lo bueno de eso es que luego con el clasificador de diapositivas podéis coger una serie de diapositivas que habéis grabado audio, cogéis 4 o 5 diapositivas y hacéis una píldora con ellas. Las copiáis, las guardáis en otro archivo y ese archivo luego lo podéis con el mismo PowerPoint, os lo convierte en MP4 y lo podéis colgar como un vídeo. Y es una cosa muy sencilla y esto. Entonces, llegamos a la parte de las indicaciones de trabajo. Me quedan 2 minutos hasta el cuarto, pero como hemos empezado 3 minutos tarde, bien. ¿Tenéis una H5P? Bien, pues eso, claro, en función de las herramientas que tengáis también en vuestro entorno, pues el tema es aprender a usarlas, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero es que no pongáis como excusa la falta de conocimiento tecnológico. O sea, podemos empezar a hacerlo en la invertida prácticamente con lo que tenemos y con unos, sí que necesitaremos unos cuestionarios y añadir algunos links a unos vídeos, pero eso es muy fácil de hacer, ¿vale? Luego, claro, si uno es capaz de crearse sus propios vídeos, pues mejor, ¿no? Bien, indicaciones. Bueno, indicaciones generales. Yo os pediría que antes de poneros a invertir la unidad, penséis un poquito con una perspectiva más general sobre los resultados de aprendizaje que pretendéis en esa asignatura y en esa unidad, ¿vale? Y luego que ya vayáis pensando en cómo le vais a hacer llegar los materiales, cómo les vais a motivar, cómo les vais a dar las indicaciones, cómo les vamos a facilitar, se los vamos a facilitar por el GELAPI, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner ahí unos links. Bueno, ¿cómo vamos a recoger sus respuestas? ¿Lo vamos a hacer un cuestionario en el GELAPI o vamos a hacerlo con Google Forms o vamos a utilizar apps de respuesta en clase? Yo creo que el año que viene vamos a estar en las aulas, ¿no? No sabemos si irán todos los alumnos, pero las clases, lógicamente, si todo va bien, pues serán presenciales. Y bueno, también lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer esas actividades de aplicación. Es decir, tenemos que hacer un plan de actividades antes de tener, claro, porque nosotros ahora no vamos a tener respuestas de nuestros alumnos, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una propuesta. Sí, también lo podéis aplicar en las prácticas, por supuesto. Hay gente que, de hecho, yo conozco a profesores que las clases de teoría las dan tradicionales y las prácticas las dan flip, ¿eh? Es decir, que aquí esto cada uno como le parezca. E incluso si alguno, os digo, si alguno ya resulta que ya estáis utilizando el aula invertida y ya lo habéis hecho y entonces para vosotros realmente no es ningún reto el preparar un aula, una unidad invertida, pues en lugar de hacer una propuesta de aula invertida, pues lo que podéis es contarnos la experiencia que tengáis de aula invertida con esa asignatura en el último año o en los últimos años. Es decir, que yo aquí, si alguno quiere hacer alguna propuesta que, digamos, que sea un poco distinta, yo estoy abierto, me lo comentáis y yo os digo, venga, adelante, no os pongo problemas, ¿vale? Siempre que sea algo que tenga que ver con el aula invertida, ¿no? Quiere decir que puede ser una propuesta de proyecto o puede ser una experiencia de algo que ya se ha hecho, ¿vale? Incluso si también hay, no sé, si se da el caso de que hay dos o tres, sí, un tema, una práctica, sí. Bien, eso es, has interpretado bien. ¿Qué más cosas? Y también pensar un poquito qué actividades de evaluación formativa podrías añadir, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a las instrucciones operativas. Bueno, esto yo os voy a pedir que yo voy a crear unos foros por equipos disciplinares. Seguramente os voy a agrupar, soy 75, tendré que hacer 6 equipos porque tenemos, bueno, vamos a tener 6 sesiones de puesta en común en la segunda parte del curso dentro de un mes. Entonces yo bueno, a lo mejor en foros a lo mejor hago alguno más, pero luego tendremos que reunir, digamos, equipos en 6 sesiones, ¿vale? Y la idea es un poquito que intentaremos que sean pues de facultad o varias facultades afines, ¿no? Cada uno de esos grupos. Y bueno, la idea es que primero contextualicéis un poco el tema, ¿no? Que decíamos, ¿no? O la práctica o la unidad dentro de la asignatura,
que penséis un poco en los resultados de aprendizaje que queréis conseguir. Acordaros del vídeo de Abelardo, ¿vale? Que tenéis que crear unos materiales instructivos. Tampoco hace falta que nos los enseñéis todos, con que, por ejemplo, si vais a utilizar un vídeo, pues no hace falta que a la propuesta incorporéis el vídeo, con que incorporéis a lo mejor el link o un pantallazo o, no sé, la manera de que os sea más cómoda. Es decir, que podáis un poquito, la idea es que o bien en el foro, que se pueda ver un poco cuál es el plan que tenéis, o luego también en la presentación, sí, veo que ya es la hora, en la presentación oral, pues que podáis presentar esas cosas, ¿no? Otros elementos que necesitáis es el cuestionario de comprobación, son las actividades para hacer en clase que hemos comentado, que deberían estar conectadas con los sí. Veo algo aquí pero no interpreto. Bueno, como el tiempo ya hemos llegado a la hora, los que os tengáis que ir os podéis ir, pero yo os quiero comentar a los demás para que quede grabado un poco las indicaciones, aunque os las voy a mandar por escrito. Entonces, el que se quiera ir se puede ir y os cuento. Y la idea es que juntando todos estos elementos hagáis una propuesta, la subís al foro. Y cuando lleguen, uy, aquí tengo otro error. Tengo aquí puesto los días de septiembre, no, los días estos dentro de un mes, pues que hagáis la presentación. Y bueno, básicamente la puesta común va a ser en el foro y en las videoconferencias de grupos disciplinares. Y bueno, y esto es, sí, como queráis, ¿vale? Si queréis, en función del tiempo que tengáis. Hombre, lo lógico es mejor, si os da tiempo a preparar un tema, sería lo mejor. Si dices, mira, no tengo mucho tiempo, pues lo hacéis con una clase, como os parezca, ¿vale? Un poco en función, vais a tener más o menos un mes para hacer esto, ¿vale? Entonces, fijaros, estos serían los distintos elementos del trabajo en el aula invertida y fijaros, he marcado aquí en rojo los que os pedimos que hagáis en la propuesta, que son básicamente toda la preparación inicial. Dejamos el tema del marketing, porque eso os lo tengo que contar en la segunda parte, y luego nos faltaría el tema del análisis y el rediseño de la clase a partir de las respuestas, porque lógicamente no tenéis las respuestas de vuestros alumnos todavía, ¿vale? Lo podéis colgar en el foro directamente, ¿vale? Yo en una semana o así os abriré los foros, ¿vale? Y además, como el curso es muy numeroso, casi lo vamos a hacer así en el foro, porque si sois 75 me lo empecéis a mandar a mí por email, bueno, puede ser, tener en cuenta que estoy, además de vosotros, estoy dando cursos en otras 4 universidades, con lo cual me puedo volver loco. Entonces, finalmente, bueno, si queréis hacer un diseño gamificado, fenomenal. Finalmente, también tenéis que pensar un poquito en las actividades de clase, sí, vamos a ver, os cuento. Cada día de esos de julio habrá una videoconferencia que daré yo, como estas, y luego habrá 2 sesiones de grupo disciplinar, que creo que eran de hora y media, cada una, pero que cada uno de vosotros solo tiene que ir a la de su grupo, ¿vale? Es decir, en esos 3 días, pues tendréis que asistir a la sesión de grupo, que será uno de los 3 días, ¿vale? Si alguno no pudiera ir en ese día y en esa hora con su grupo porque le es imposible, porque le coincide con otra cosa, pues lo que haríamos es que, pues que lo pudiera presentar con otro grupo y también se grabarán, entonces podéis, si alguno no puede asistir, también puede acceder a las presentaciones, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto era todo. Esto es un poquito, si os parece que las tareas son muy difíciles, si es muy difícil hacer esto que os manda el servicio de asesoramiento educativo, pensar en algo peor. Sí, publicaremos próximamente los horarios de las sesiones, pero para ello tenemos que ver qué grupos disciplinares hacemos, ¿vale? Sí, empezaremos por las tardes y luego creo que estaba puesto no sé si estaba puesto en el programa del curso los horarios, la banda horaria, pero van a ser, si empezamos, sí que estaba puesto, ¿no? Si empezábamos
pues no sé, empezamos a las 3:30, acabamos esto a las 5:15, pues luego me parece que había otra de 5:30, no sé, de 5:30 a 7, y luego la otra pues de 7, no sé, de 7:15 a 9:45, algo así era, ¿vale? Lo que falta es decir a quién le toca ir en cada sitio, ¿vale? Entonces, bueno, que si esto os parece difícil, el ser agentes del SAE, ¿no? Del Servicio de Asesoramiento Educativo, pues imaginaros lo que sería ser agentes del SOE, que era, como se llamaba, el Servicio Ejecutivo de Operaciones, ¿no? Que era digamos, la unidad británica que infiltraba a los agentes, ¿no? En la Europa dominada por los nazis alemanes, ¿no? Y veis, aquí tenéis el manual, ¿no? De cómo ser un agente, británico, ¿no? En la Europa ocupada. Eso sí que era difícil. Esto que yo os estoy planteando al lado de esto es muy fácil. ¿Alguna pregunta tenemos? Bueno, esto es una manera de acabar con un poquito de broma. Dime, indica que las fechas son, sí, es por supuesto, ¿vale? Por supuesto que es un error. Es que ahí hemos reutilizado, hemos clonado un curso que teníamos anteriormente y a lo mejor se me ha olvidado cambiar alguna de las fechas, ¿vale? No, es un error. Me parece que las fechas de esto, concretamente ahora era 21, 22, 23 y me parece que en julio es 19, 20, 21, ¿vale? Me parece. Salvo error u omisión. ¿Alguna pregunta más? Bien, no molestes, venga. Pregunta. Quien quiera se puede ir, ¿eh? Leire, Eh, pregunta. Alfredo, Dime, sí, una pregunta tengo. dime. En otro curso de formación, bueno, yo tengo se lanza como dudas de dónde hay que meter en el programa. Si, por ejemplo, yo ahora quiero hacer una unidad, ¿no? Estoy pensando en el año que viene, Sí, y me sí, recomendaron que los ejercicios de evaluación y los detalles no los diera dentro del tema, ¿no? O sea, yo tengo una serie de ejercicios para la evaluación y ahora voy a introducir sí, como pues estas de, bueno, bonificaciones y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo tengo dentro de cada temario una bibliografía puesta y los sí, ejercicios señalados, ¿no? Pero me dijeron sí. que no era recomendable esto y me quedé así Te con la duda cuento, de te por cuento, qué. te cuento. Te refieres a la guía de la asignatura, Eso ¿no? es, sí, gracias. Eh, Sí, sí. Te cuento. Ahí un poco la idea es, digamos, como dicen, no sé si allí se dice igual, pero no pillarse los dedos, ¿no? Quiero decir, lo que especificas ahí, en cierto modo, te estás comprometiendo a que es así. Y los alumnos te pueden exigir a que sea así y a que no hagas cambios, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces en las guías, cuando vas a un curso de estos de redacción de guías, te dicen que, bueno, que es mejor no ser demasiado específico en la guía, porque, digamos, eso en cierto modo es como una especie como de contrato, ¿no? Que te obliga, ¿vale? Entonces yo supongo que ahí es, por eso lo que hay que hacer es, pues, digamos, aportar información, pero bueno, digamos, precisando solo hasta el nivel en el que uno está seguro de que las cosas van a ser así, sí o sí, ¿vale? Comentaba Jorge que si tenéis que hacer alguna cosa más. Vamos a ver, Jorge, no te preocupes. Lo que es una actividad obligatoria es lo de preparar la unidad. Yo os voy a poner ahí alguna actividad voluntaria para el que la haga el que quiera, ¿vale? Pero no es, ¿vale? Pero no me quiero comprometer más, ¿vale? No quiero especificar demasiado porque si no me obligo, ¿vale? Sí, había una, pero vamos a ver, esa lectura era obligatoria en el curso anterior, pero he decidido, lo he ocultado, ¿vale? Ahora si miráis, veréis que ya no se ve, ¿vale? Precisamente porque no quería, o sea, os riberas, porque era una cosa, bueno, era un ejemplo de cómo si tú, digamos, amenazas con un examen, ¿no? Digo, os voy a poner aquí en el Gelapi, os voy a poner un test, unas preguntas. Eso puede estimular el que la gente se lea lo que ese documento sobre el cual se van a hacer las preguntas. Pero vamos, yo creo que ya más o menos eso lo tenéis asumido. Leire, ¿querías preguntar algo más? No, bueno, me has aclarado eso, ¿no? Sí. O Que, sea, bueno, que es un compromiso es de una, mínimos. es una Yo es que cuestión me, de
de táctica, de Ya, no prometer algo que luego no puedas cumplir, ¿sabes? ya, ¿Sabes? ya, vale, Porque vale. eso, como es letra escrita, que aprueba el departamento, que aprueba la facultad, digamos, es un compromiso muy... Entonces, muchas veces esas cosas es mejor llegar a acuerdos con los alumnos durante la presentación de la asignatura. Puedes, digamos, esas cosas finas, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, si vas a decir, oye, por el estudio preparatorio os voy a, aunque no está puesto en la guía, os voy a añadir un poquito. Bueno, pues ese es el momento, ¿vale? Pero para hacer a lo mejor esas alteraciones, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bien, ¿tenéis claro cómo tenéis que ser, cómo va lo de las actividades? Yo lo primero, en el primer mensaje que os enviaré ahora, será un mensaje con indicaciones y luego os enviaré un mensaje con los grupos disciplinares y luego os enviaré un tercer mensaje con los foros y con las sesiones, ¿vale? Y nada, pues que os vaya bien en este mes que vamos a estar sin sesiones, ¿eh? Y que me vayáis trabajando en esto, ¿vale? Pues nada, gracias a vosotros, ¿eh? por asistir y por participar, ¿vale? Agur. Voy a parar la grabación.